Hola. ¿Cómo están? Bueno, aquí, para los que no sepan, estamos en otras cámaras, cámara 1, cámara 2, cámara 3. Estamos conectados. Somos todas hijitas del cura conectadas en 3 cuentas diferentes. Santísima Inmaculada, el verdadero tesoro y por supuesto las cines del cura. Y como pueden ver, aquí tenemos al cura, el padre Osvaldo Agudelo, que nos va a acompañar la noche de hoy para hablar sobre un tema interesante que surgió a través del primer live de la confesión, ¿correcto? Entonces, bueno, vamos a hablar hoy del pecado mortal. A ver, padre, ¿qué nos puede contar? Yo siempre que voy a argumentar algo, me voy a esto que si lo tuvieran todos los católicos, no errarían tanto en los conceptos como: padre, ¿será que puedo poner de padrino del bautismo a mi hijo, a mi tía que es budista? Eso es como decir que si puede, si te da un ataque al corazón, puedes llamar al mecánico de tu carro para que te haga una operación de corazón abierto. Es lo mismo. Y uno no quiere decirle a la gente: qué bruta, qué... No, uno le quiere decir: mamita, lea un poquito, y me acuerdo que uno tiene que ser misericordioso y todo eso. Y entonces yo le digo: no se puede. Pero ¿por qué si ella es tan buena persona y tan linda, va a ser testigo de algo de la Iglesia Católica de Cristo? Punto. Tiene que ser alguien que esté de acuerdo con eso, porque va a ser testigo fehaciente de algo. Y ahora nos vamos a centrar en la pregunta. Mire, quiero referirme al Catecismo de la Iglesia Católica. Esta es para mí la mejor versión que hay. Y si lo pudieran tener, entenderían una cosa. Primero vamos a irnos a algo bien elemental. ¿Qué es el pecado? Y yo quiero leer directamente el concepto de pecado. Y dice: el pecado es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta. Es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Ha sido definido como una palabra, un acto o un deseo contrario a la ley eterna. Esa es la definición perfecta de pecado. ¿Lo entendieron? ¿O lo hacemos con plástico? Bueno, yo me asusté, me asusté. Yo siempre repito. Sí. De memoria. Hay pecado mortal y pecado venial, ¿no? Sí. No entiendo nada. Bueno, vamos a hacer la definición epistemológica de pecado mortal. La Yo le sencilla. quiero preguntar qué es epistemológica, no me va a tirar el litro, que es lo que siempre te duele. Era facilito. Mira, Sí. pecado mortal. Ah. Es una infracción grave de la ley de Dios que destruye la vida divina, o sea, la gracia santificante, en el alma del pecador y la aparta al hombre de Dios. Para que un pecado sea mortal, han de darse 3 condiciones sine qua non: materia grave, pleno conocimiento de la maldad del acto y consentimiento deliberado de la voluntad. En español, Ajá. materia grave. ¿Qué es materia grave en la iglesia? Cualquier cosa que rompa uno de los 10 mandamientos. En ese instante es materia grave. Tiene que haber conocimiento. ¿Por qué? Porque si a ti te están obligando con un revólver y te van a violar y todo eso, ¿tú estás cometiendo fornicación? No. Tú estás siendo forzada a hacer algo. Hay que haber conocimiento de que si yo estoy calumniando, estoy haciendo un daño a alguien. Que si yo estoy mintiendo, estoy rompiendo esa gracia santificante. Que si yo estoy fornicando, estoy haciéndole daño a la otra persona, a mí y al mundo. Ahora lo vamos a entender, porque hay unos pecados que son pecados sociales. Se afectan a la humanidad. A la humanidad. Y tiene que haber voluntad y libertad de cometer eso. En otras palabras, tú entras a una tienda
quieres mirar unos relojes, la chica que te atiende se distrae, tú coges y planeas todo para, sin que ella se dé cuenta, te robas el reloj. Allá hubo voluntad, hubo conocimiento y hubo materia grave. Rompiste el mandamiento no robar, mortal. Pero la mortalidad es porque rompe definitivamente la gracia divinizante o santificante en ese acto. O sea, rompe la relación con Dios. Sí, todo pecado me aparta de Dios. Pero entender, por ejemplo, ¿qué es el pecado mortal? Voy a profundizar un poquito en el pecado mortal, luego nos vamos a los veniales y esto. Y dice, la materia grave es precisada por los 10 mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no robes, no forniques, no levantes falso testimonio, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. La gravedad de los pecados es mayor o menor. Un asesinato puede ser más grave que un robo. La cualidad de las personas lesionadas también cuentan. La violencia ejercida contra los padres es más grave que la ejercida contra un extraño. Cuando tú ves esos conflictos y peleas y todo eso entre padres e hijos, cuando hay una ofensa del hijo hacia el padre es más grave que si ofendiera a un extraño. Entonces, entender aquí que el pecado mortal requiere la plena conciencia. O sea, yo tengo que saber que estoy cometiendo un pecado mortal, pero al mismo tiempo yo debo saber que eso me afecta y me aparta de Dios. Aquí no se puede aplicar esa ley de que como no me sé, el desconocimiento de la ley no me exime de la culpa. ¿Sí me explico? Es como tú sacas tu licencia de conducir y te saltaste en el manual aquella parte que dice en los semáforos en rojo pare. Entonces tú no leíste eso, pero te dieron la licencia. Y llega un día y te pasas uno y no pasa nada, pero al tercero, ¡bumba!, te das. El desconocimiento tuyo no te exime del castigo, no te exime de la reparación, no te exime de lo que viene, las consecuencias. Entonces, el pecado debe ser con conocimiento. Claro, pero entonces él no estaría en desconocimiento de la persona y no estaría rompiendo, o sea, no estaría con las 3 cosas que son sine qua non. Pero es que en este caso, lo que quiero decir es que las consecuencias del pecado... Mire esto, le vamos a dar una vuelta. A ti te cae mal X, cualquier amiga que estuvo coqueteando con tu marido. Te cae mal y la quieres crucificar. Matar. Entonces, pero aquí vamos a incentivar otro tipo de castigo. Pero entonces tú empiezas con todas las amigas tuyas a hablar, es que esa mujer es esto y por cuál, y es que es esto, y inventas y la calumnias y le inventas unas cosas, pero luego llegas a tu casa y dices, no, yo mentí sobre ella, yo tengo que ir a confesarme, y aquí tienes verdadera compunción, te duele lo que hiciste, entonces vas y te confiesas y el sacerdote te absuelve, pero eso no evita que hubo una consecuencia, porque la calumnia le sigue haciendo daño a ella. Por eso es que cuando nosotros nos perdonamos, necesitamos una reparación de ese pecado. Y nosotros reparamos o en esta vida o más allácito. Pero es que lo mejor es reparar aquí porque allácito es duro. Y es cuando aparece el concepto de purgatorio. A mí me da curiosidad aquellos que dicen que el purgatorio no existe. La Biblia en Isaías, Jeremías, Oseas y Daniel hablan, porque no entrará al reino de los cielos nadie que tenga una pequeña mancha, porque el Señor le dice también en un momento, dice, es que después de la muerte, para poder entrar al cielo tienes que estar purificado. Pero también sabemos que teológicamente el que se condena y va al infierno ya no pasa al cielo. Entonces, si el que se condena se va al infierno y no pasa,
y el que se muere no entra al cielo, debe estar en purificación, es cuando está el concepto de purgatorio. Es esa tercera dimensión que hay entre lo uno y lo otro. O sea, es como decir, yo estoy con un libro y el libro tiene de la página 0 a la página 100 y luego le hace falta de la 100 a la 200 y continúa en la 200 hasta la 300. Hay un hueco. ¿Dónde están esas 100 páginas? Eso en la vida espiritual se llama purgatorio. Y por eso, en el pecado mortal, el hecho de la voluntad es lo más grave que hay. Porque es, yo conozco que no debo fornicar. Tengo toda la libertad para decidir hacerlo. Pero al mismo tiempo, estoy teniendo materia grave porque afecto uno de los 10 mandamientos. Ahora, existe una denominación menor que yo sé que me lo van a preguntar, ¿qué es el pecado? Venial. Pero díganlo porque allá no se oye. ¡Venial! Bueno, Mira, pero ya va rapidito. Ajá. Cuando la gente está en el purgatorio, dicen, te Ajá. pregunto, supuestamente cuando están en el purgatorio de cualquier manera ya están felices porque igual no quieren volver a la tierra, o sea, no quisieran volver a esta vida peregrina, Ajá. porque de cualquier manera ellos ya saben por lo menos que se salvaron. Sí, claro. Pero es que el purgatorio es terrible, terrible, terrible. Pero hay niveles, ¿no? Exacto. Cualquier No, no, nivel que sea la ausencia de la Tipo relajado, Relajado, bien relajado. Porque no nos ponemos aquí los desarmados en la cruz. Mañana empezamos el aviento, señores, tranquilos, no para asustarse. Mire, No, dale. hagamos una cosa, vamos a ir paso a paso y volvemos al purgatorio Alright. a hablar, porque hay O gente... sea, no es hay- lo que más nos preocupa hay- para nada. hay algunos causa que no ningún queremos tipo de pasar por el purgatorio. Claro, Y por ejemplo, hay gente que está casada y el purgatorio es la mujer y ese hombre va para el cielo. Ayer ese el mismo chiste en la misa. No me agradó. Sí, pero ellos no fueron a la misa. Sí, por eso. Bueno, ahora vamos a definir lo que es concretamente el pecado venial. Pecado que no destruye la vida divina en el alma, como ocurre con el mortal, aunque la hiere y la disminuye. El pecado venial se da cuando no se observa con la necesaria moderación la ley moral en materia leve o en materia grave, pero obrando sin completo conocimiento o consentimiento. ¿Qué significa esto? En español. En español. Coloquial. Sí. Bien, sí. Yo no quiero ir a una fiesta porque esa gente me da pereza. Y entonces le digo, no, es que tengo mucho trabajo. Y mentira, tú lo que quieres es irte a la playa con tus amigos y esa fiesta te aburre. Estás mintiendo. Pero aunque tiene una desviación de la materia grave, está afectando tu vida divina. Entonces, poquito a poco nos tenemos que dar cuenta que un pecado venial repetido termina en mortal. Y aquí es cuando aparecen los pecados capitales. Miren esto, vamos a definir el pecado capital. Esto es bien interesante. Pecado capital. Pecados que engendran otros pecados y vicios. Normalmente son 7, los definimos aquí: soberbia, avaricia, lujuria, ira, envidia, gula y pereza. Son los 7. Pero no es que me voy a comer este postrecito. Uy, está rico. Me voy a comer el otro. Uy, está rico. Me voy a comer el otro. Y entonces eso lo repito y lo repito. Entonces yo voy minando. Yo voy minando la gracia. Y al final termino por hacer de eso un vicio. Padre, todo es pecado. Casi todo. No sé. Sí, el Padre No, pero- Pío, Ajá, el Padre Pío decía, lo que pasa es que no quiero asustar a la gente. El Padre Pío Yo decía, creo que ya muy tarde. casi todo lo que hacemos es pecado, pero hay muchas cosas que deberíamos hacer y son más pecado. Acuérdate que uno peca por palabra, obra y omisión.
Pero no es omisión de cometer pecado, es omisión de hacer las cosas buenas que te santifican. Eso es lo interesante. Pero aquí hay otras definiciones que yo quería... Rapidísimo, es que me surgió una duda. Una Dime. pregunta. Tú que no confiesas nunca. Es mucho Todo más... el día es que me confiesa, suena- 24/7. me suena Aquí mucho vamos a más... publicar el número de teléfono del padre. Sin tirar la calle a nadie, pues. Pero a mí me suena como mucho más común los pecados capitales, que son Los que muy graves. lo que pasa es que los que pecados acabas de nombrar, capitales que los 10 engloban. mandamientos, por Los ejemplo. mortales. O sea, No, espérate. No entiendo nada. Volvamos a empezar el programa. Ahí no entiende. Los pecados capitales engloban una serie de pecados y eso conduce a más pecados. La gula conduce a más pecados. La avaricia conduce a pecados y conduce al pecado de solo pensar en ti. Entonces aparece el egoísmo, aparece la soberbia. Por eso se llaman capitales, porque conducen a pecar y tarde o temprano estás rompiendo. El pecado venial repetido termina en mortal tarde o temprano, porque te aleja de la gracia, te aleja de la práctica de la gracia. Ok, pero, entonces los pecados veniales llevan a los capitales y si insistes ya son mortales. Bueno, esa es una conclusión interesante que no la había pensado. No es que los veniales lleven a los capitales, es que un venial muchas veces. un venial puede llegar a, casi siempre coincide con uno capital. Es como cuando haces una cosa buena muchas veces se convierte en Una virtud. virtud, Cuando haces una cosa claro. mala muchas veces No, se convierte en sí, vicio. El sí. vicio te atrapa, ¿De te dónde atrapa, te aprendiste vuelve eso? pecado. ¿De ¿Qué dónde te daña aprendiste ese? ¿Qué ¿De santo quién nos será? De repente Tengo está un índole que no. no hablamos entre nosotros nunca. Pero aquí hay otra Eso. cosa. Parece que no lo cometieron, ¿no? ¿Oíste? No en uno, o sea, Perdón. Perdón, sorry. Bueno, ahora, mira esta definición. El pecado más grave es el que se comete por malicia, por elección deliberada del mal. Ese es el mortal. Porque yo me gusta, por ejemplo, algo. Me gusta, no sé, algo de la casa del vecino. Y con malicia estoy esperando que él se vaya, yo me meto por detrás, me meto a su cuarto, cojo el reloj, el anillo. Hay malicia, hay premeditación, Curiosamente, la ley penal se basa en la ley natural del catecismo. ¿Por qué? Porque cuando hay premeditación y alevosía, la condena es más grande. En el derecho penal norteamericano y en el derecho penal del mundo. Pero mire esto. En cambio, se comete un pecado venial cuando no se observa en una materia, cuando no se observa en una materia leve la medida prescrita por la ley moral. Esto es interesante porque la ley moral de la Iglesia Católica está basada en la ley natural. Imaginémonos, tú eres una pequeña aborigen por allá de un país desconocido al sur y no tienes ni idea de la Iglesia Católica ni de Jesús. ¿Vale? Vives ahí, has nacido atea, nadie te ha inculcado nada, pero no tiene nada que ver con religión. Sabes tú que no te debes tener relaciones sexuales con el esposo de tu amiga. Es ley natural, eso no tiene nada que ver con religión, pero la ley natural me lleva a una ley moral. Como decía Santo Tomás de Aquino, la ley moral me impide hacerle daño al otro o hacerme daño a mí mismo. Y esa ley moral es lo que la Iglesia recoge y lo vuelve como ese camino en el cual yo no le hago daño a la gente. Ahora, mira, el pecado venial debilita la caridad, entraña un afecto desordenado a los bienes creados, a la criatura. El pecado venial conduce a la avaricia cuando yo me obsesiono, por ejemplo, por coleccionar billetes de $100. ¿Cierto? Es una colección rara que tiene todo el mundo. Pero es una obsesión desordenada. No le estoy haciendo daño a nadie, pero empiezo a hacerlo. Entonces llega un momento en el que robo para satisfacer mi obsesión. Y en el robo un día alguien me descubre y mato para tapar eso. ¿Sí ven? Voy subiendo. Mi papá tiene un dicho que dice, el que mata, roba. No, el que roba, mata.
Pero la calumnia quizá es uno de los peores asesinatos, porque la calumnia deja en el aire el daño a la persona. Tú no puedes, yo soy amo de lo que callo y esclavo de lo que digo, y soy un esclavo brutal. Entonces, nosotros tenemos que entender que la calumnia es una de las peores formas de asesinato. Yo estoy matando, aniquilando a esa persona. Miren, me recuerda a un sacerdote en Canadá. Este es un caso conocidísimo, que una chiquita de 16 años lo acusó de que este sacerdote había abusado de ella. Hicieron el estudio, el sacerdote lo despidieron, creo que era rector de un colegio, lo declararon en investigación, lo apartaron, entonces eso salió en todos los periódicos, noticieros, radios del mundo. Y sí, después de la investigación, la niña confesó un día que ella lo hacía porque es que estaba aburrida de que su mamá se la pasaba metida en la iglesia y era sacristana, y que la única manera de sacarla de la iglesia era decir que el cura le había hecho eso. Pero esa corrección solo se hizo en el juicio, ningún medio de comunicación sacó nada. La calumnia quedó hecha. Ese pobre hombre nunca pudo volver al colegio como rector, porque nadie le iba a creer a él. Todo el mundo vio la noticia y siempre queda la sospecha, ¿será que sí o será que no? Fue tanto su dolor que en 6 meses murió de pena moral. ¿Cómo repara esa niña eso? Esa era la pregunta que te iba a hacer, ¿cómo se repara algo así? Nadie ha continuado la historia, pero la historia sigue, lo puede seguir uno. Yo no me acuerdo en Canadá en qué estado fue, pero si lo googlean lo van a encontrar. Pero lo interesante de esta historia es que la niña está ahora con depresión, bulimia, anorexia, todos los males. ¿Por qué? Porque aunque ella después se arrepintió y se confesó, ella no se ha perdonado a sí misma. Un ataque adolescente produjo la muerte de un buen hombre. Wow. Sí. Ella mató con su lengua. Pero aquí viene algo bien interesante que les quiero leer porque es que es bien lindo y aunque parece ley, es bien lindo. Y dice, mire esto: los vicios pueden ser catalogados según las virtudes a las que se oponen, o también pueden ser referidos a los pecados capitales. Si ustedes ven, cada uno de los pecados capitales tiene una virtud contraria. ¿Sí me explico? Sí, claro. Lo explico aquí. Por ejemplo, son llamados capitales porque generan otros pecados, otros vicios. Pero la tradición catequética dice que hay otra categoría de pecados. Los pecados que claman al cielo. Usted veía en la Biblia cuando decía mire, primero definamos que esto es bien difícil. ¿Qué pecados claman al cielo? Mire esto. Dice, claman al cielo la sangre de Abel, cuando se mata a un inocente. El pecado de los sodomitas. ¿Cuál es el pecado de los sodomitas? El desorden sexual, la homosexualidad y la bisexualidad y todo esto. El clamor de un pueblo oprimido, que eso lo pueden decir de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, porque son un pueblo oprimido por un sistema. El lamento del extranjero. Cuando yo recibo a alguien extranjero y lo exploto laboralmente, o cuando yo no le doy oportunidades, eso es un pecado que clama al cielo. Y el abuso contra la viuda o el huérfano. Son pecados que ese ángel de esas personas está ante la presencia de Dios y clama al cielo. Y la injusticia para con el asalariado. Por ejemplo, cuando pones a alguien a trabajar y no le pagas el sueldo. Eso es una injusticia que dice, esto lo dice la Biblia en diferentes aspectos. Dice, por ejemplo, en la del asalariado lo dice Deuteronomio 24 y Jueces 5. En la de el asesinato del inocente lo dice Génesis 4:10. En el pecado de los sodomitas lo dice Génesis 18:20 y 19:13. ¿Sí ve? Todo está referido a la Biblia.
Pero aquí quiero entrar a uno bien grave que es un pecado que la gente pasa por desapercibido y es el pecado social, que lo quiero definir muy concretamente cuando lo encuentre. Pues nice to meet you, porque no lo sabía de existir. No, estamos viendo de eso. Mira, ¿qué es un pecado social? Consecuencia debida al pecado con el pasar del tiempo que puede afectar a la sociedad y a sus instituciones, creando estructuras de pecado llamadas por analogía pecado social. ¿Qué es un pecado social? Tú no abortas, pero apoyas el aborto. O nos metimos aquí en un terreno áspero en este momento en elecciones en los Estados Unidos. Pero si yo apoyo a alguien, insinúo a alguien, impulso a alguien o coopero en algo para hacer un aborto, estoy cayendo en ese pecado. Que ese es un pecado que la gente no le da importancia. Ah, no me afecta a mí porque yo ya no tengo hijos, entonces que se maten los demás. Cuando yo hago leyes que oprimen a los pobres, ten en cuenta que hay un dicho en nuestros países que dice que la ley es para el que no tiene dinero. Las cárceles son para los que no tienen dinero. Y uno va a ver, cuando visita las cárceles, el 98% de gente que no pudo pagar un buen abogado. Inocente no es el que no haya cometido un delito. Inocente es el que tenga con qué pagar un buen abogado. Por eso muchas veces decimos que el abogado no busca la justicia. El abogado siempre va a buscar el interés del cliente. Y eso ya está. Pero ¿eso es justicia? No, eso es... Hay una persona que ha cometido, o sea, pecado mortal, mató a alguien. Ajá. Con todas las que cumplen el pecado mortal, con conocimiento, con todo. ¿Cómo repara de verdad arrepentido, si ese corazón de verdad está arrepentido? Ahora, ¿cómo repara? La confesión. La única y exclusiva manera de recibir el perdón es a través de la confesión. Pero esas confesiones que llegan y dicen, bueno, yo he tenido envidia, un poquito de pereza y peleé con mi marido o con mi mujer. Eso es lo que se llama una confesión pobre, una confesión sin verdadera compunción, pero cuando uno llega y ve a alguien que dice, padre, es que ofendí a mi hijo, ofendí a mi nuera, ofendí a mi suegra, y nota uno ese dolor, esa compunción por el pecado, ahí uno empieza a cambiar. Uno mismo como sacerdote, hay mucha gente que en la confesión llora, no estoy señalando a nadie, pero eso es compunción en el pecado. No están tiraderas largas la gente tampoco. No, pero es que mira, ustedes tienen que entender, hay una serie mexicana que llega una mujer a confesarse y desde la puerta de la iglesia empieza, no me acuerdo cómo se llama. ¿Quién será? Y entonces, cuando estas mujeres llegan a confesarse a la iglesia, desde el carro me llaman a llorar. ¡Padre, otra vez me embarré! Así. Sí, es horrible. Las secretarias ya la saludan con la caja de Kleenex. Pero bueno. No, y el padre se conmueve todo, pero no llore, él le da como un ataque. Sí. Ajá, pero una pregunta, esa es la confesión, perdona el pecado, pero ¿cómo repara? Ajá, ¿cómo sacó el cuento de la tabla y el clavito y eso que no me lo copié nadie? Lo que hacemos es repetir como unos loros. Mira, hay una pregunta. Y tenemos preguntas, exacto. A ver. Padre, ¿el suicidio es el único pecado que no tiene perdón? Lo que pasa es que suena a chiste, pero es un pecado. El suicidio es un pecado que no da oportunidad al arrepentimiento. Y es que el pecado debe ser confesado y arrepentido. Entonces, si tú coges y te pegas un tiro, se lanza de un balcón y sí, hay un caso de un señor que tirándose de un puente alcanza a arrepentirse y todo eso, y en una de las historias de Santa Brígida, y se alcanza a arrepentir. Obviamente no quiero saber el purgatorio, pero él le dice que mire, estos son ya conjeturas. ¿Por qué? Porque la única persona que sabemos que se salvó porque lo dijo Jesús fue Dimas.
hoy estarás conmigo en el paraíso. Es la única que tenemos en tierra. Los otros santos es por sus virtudes y por su gracia santificante que han llegado a ese nivel de santidad y que la iglesia los ha reconocido como tal. Y estoy seguro que en el cielo hay millones de santos que no conocemos, que ya llegaron, pero que la iglesia no les ha dado ese reconocimiento público, ni tienen idea, porque gente inocente, niños que mueren en guerras, todo eso son niñitos que ya, todos ustedes, para entrar al cielo, tienen que llevar el prefijo un día de san o de santa, y para llevar ese prefijo viene la reparación. Yo me confesé, pero hay mucha gente que viene muchas veces a la confesión y padre, es que yo aborté, padre, es que yo aborté, padre, es que... ¿Y cuántos abortos? No, uno solo. El pecado se confiesa y no se repite, porque decía Santo Tomás de Aquino, creo que era, no, San Agustín, que desconfiar del perdón de Dios es desconfiar del Espíritu Santo, que es el que nos otorga el perdón. Entonces, entender que en la confesión nosotros tenemos que tener la compulsión y luego la reparación se hace a través de la oración, a través del rosario, las misas o a través de la limosna. La limosna es un factor importantísimo, ver que tú estás ayudando a otro, pero que te cuesta. No es dar de lo que te sobra, es dar más allá de tus capacidades. Como la viuda pobre. Ajá, aquí hay una Hay pregunta, varias pero vaya. preguntas. Ajá. Aquí dice, ¿y si esa persona estaba enferma de los nervios? O sea, no tiene control de sí en alguna... Claro, eso es diferente. Es que mire, no es que pensemos que el suicidio es automática condenación, eso no es verdad, porque hay una cosa que vamos a descubrir poco a poco, se llama la infinita misericordia de Dios. ¿Cuánto debo dar yo por una persona querida que se muere? Es fácil, el resto de su vida, porque no sabemos. Mire, la administradora de las oraciones por las benditas almas del purgatorio es la Virgen. Entonces, si se murió tu abuelita y tu abuelita vivió una vida santa y entró al cielo, ¿se van a desaprovechar esas oraciones que tú estás haciendo? No, la Virgen se la administra puede ser una viejita que nadie conoció, murió hace 200 años y ella está por falta de oración. Porque esa iglesia trinitaria es importante. En la iglesia católica está la iglesia triunfante, la iglesia militante y la iglesia purgante. Los que ya murieron están aquí en el purgatorio y quieren pasar al cielo. Entonces, si una oración de la iglesia militante, o sea, nosotros los vivos, ayuda a que una almita que está en purgación pase al cielo, mire, pídale, cuando esa alma llegue al cielo, usted le puede pedir lo que quiera en agradecimiento, un Padre Nuestro suyo, un rosario por un alma de un amigo que se murió hace 30 años y hace 30 años llevaba en el purgatorio. Esa oración le ayudó a pasar esa almita al cielo. Imagínense si no le va a conceder lo que le pide. Por eso es una obra de caridad importante, es orar mucho por las almas del purgatorio. ¿Qué tengo? Sí, Está un fallo, Mira, está un fallo, estamos apagando el fuego. Estamos hoy es 28, ¿no? Hoy 28. Nos quedan como 2 días de indulgencia plenaria en las misas en ahorita en noviembre, así que Sí. aprovecha. Ajá. Sí. Ajá, ahí hay una pregunta. Padre, ¿y qué pasa cuando una mujer tiene un aborto espontáneo? ¿Eso es un pecado? No, eso no tiene... ¿dónde está el pecado? Claro que no, ¿no? Eso es si te da un infarto y te mueres, ¿dónde está el pecado? Eso no tiene conciencia de eso, ¿no? Mire, mañana empieza el primer domingo de Adviento. Es interesante entender que no solamente vamos a recordar ese nacimiento de Cristo, sino que nos vamos a preparar para la segunda venida. Y todo lo que van a hacer el Señor en estos tiempos es recordarnos cómo sufrió y recordarnos que Él viene. Y entender eso nos da a nosotros una clave, y es quizá el centro del Evangelio de todo este mes y medio, y se llama prepararnos y estar listos, porque no sabemos en qué momento nos va a llamar el Señor.
Cuando nosotros a conciencia nos preparamos y entendemos el pecado que rompe nuestra relación con Dios, uno quiere cambiar. Porque el COVID se ha llevado a amigos muy queridos que nunca pensaron que se fueran a morir tan jóvenes. Y no les dio tiempo de nada, ni siquiera una unción. Entraron al hospital, a los 2 días estaban muertos. No les dio tiempo de recibir una unción, una confesión. No nos dejaban entrar en la época de la curva alta a los hospitales a hacer la unción de miedo a que se podía contagiar. Entonces, el hecho de que hay que estar listo ahora, hoy, porque no sabemos si mañana amanecemos, es lo que nos lleva a nosotros a estudiar la belleza de nuestra iglesia, a estudiar todo lo que de alguna manera nos afecta. Mi pecado no solamente me afecta a mí, mi pecado afecta a todo mi entorno. El pecado de la calumnia es un pecado gravísimo, pero lo disimulamos con esto. Es una mentirilla piadosa. ¿Cómo va a ser piadoso romper un mandamiento? ¿Cómo se repara el pecado de la calumnia si ya fue cometido y después, bueno, destruyó una la imagen, oración, pero pide perdón a la persona? Que si hay esa oportunidad, sí. Y misas por la persona. Claro, y tú dices, yo quiero ofrecer esto por ella y expresar tu dolor. Y luego, y la reparación está hecha en muchos niveles. Padre, por ejemplo, yo robo. Ajá. Y me di cuenta que fue un error, pequé y me siento mal. Hablo con la persona y le digo, mira, yo te robé esto, te pido disculpas, lo devuelvo, aún así me tengo que confesar como para... Claro, porque el pecado fue cometido. Okay. Padre, ¿cómo se da cuenta uno cuando uno se confiesa lo está haciendo por miedo a eso, al purgatorio, al infierno? ¿Sabe qué? Hágalo por lo que Por sea, lo que sea, pero hágalo. Okay. Padre, que hay otra pregunta. ¿Cuándo se considera tener soberbia? Hombre, es fácil. Es que me da rabia que mi marido o mi mujer no haga las cosas que yo quiero, cuando yo quiero, como yo quiero y donde yo quiero. Realmente se delata, pero... Te está saliendo de la cámara. Acércate que te está saliendo del plano. Entonces, cuando yo quiero imponerle a otro mi voluntad, eso se llama voluntad humana. Y como yo siempre les digo, es que aquí nadie vino a hacer lo que a ti te dé la gana. Todos hemos venido a hacer la divina voluntad, la voluntad del Padre. Pero tenemos que entender que la soberbia va a aparecer cuando no se hacen las cosas como yo quiero. Ahí es cuando la soberbia humana aparece. Es cuando la ira hace su aparición. Y entonces la ira es madre de pecados gravísimos, porque una ira mal controlada termina en asesinato. Aquí tenemos otra ¿Y el mal carácter qué? Ira. Es lo mismo, pero suavecito. Como otra. Ajá, como nada empieza grande, Sí, sí. todo empieza chiquito. Lo voy a decir en... It is considered a sin when a person supports a politician who is in favor of abortion. Ok. Blanco es gallina lo pone y frito se come. Eso es un huevo, no un avión. ¿Es considerado un pecado Claro. cuando apoyas a una persona, un Sí. político que apoya el aborto? Ajá. Si sabes que el político va a impulsar leyes apoyando el aborto, entonces te vuelves cómplice de la ley. Tú fuiste una especie de como una célula en eso, pero pecaste. ¿Cómo se vence la soberbia? Es fácil, paciencia, humildad y sencillez, y aprender qué es la divina voluntad. Facilito. Y se lo vamos a enseñar aquí, porque a partir de la próxima semana ya vuelven las clases de la divina voluntad a través de las hijas del cura, de... Santísima Inmaculada, el verdadero tesoro. Ok, 3 páginas que ya van a estar transmitiendo. Ya en las hijas del cura llegamos hasta el comienzo del segundo libro. Y luego vamos a seguir con todas las clases hasta terminar los 36 volúmenes. Y eso lo arregla día, hora y todo eso se lo dejaremos saber a través de las hijas del cura. Santísima Inmaculada, el verdadero tesoro. El verdadero tesoro. Entonces, entender
que la catequesis, la educación de nuestra fe, se convierte en esa apologética de nuestra Iglesia Católica. Apologética es la defensa de nuestra Iglesia. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a que todo el mundo ataque la Iglesia y está bien. Mire, en España ha salido ahora un hashtag que dice que fuego al clero en España, y se volvió trending. Y nadie dijo nada, no han investigado nada, no pasa nada. Pero usted ponga trending, fuego a los delfines o fuego a un perro, y al tipo lo meten a la cárcel. Fuego a determinada gente de determinado país, van y lo buscan. Fuego, lo que pasa es que nadie se atreve a poner fuego por un musulmán, porque saben que va a sufrir consecuencias. No es que yo esté invitando a nada de eso. Ojo, no vayan a decir, hay un cura que dijo que quemaran los perros. No, o que quemaran los delfines. Entonces, lo que quiero decir es, nosotros dejamos que apabullen nuestra Iglesia Católica, la iglesia la única que Jesús fundó, y lo dejamos que lo apabulle a nuestra iglesia y no decimos nada. Aquí no pasa nada. Queman 2 iglesias en Chile y no pasa nada. Queman una iglesia en California, no pasa nada. Vandalizan una iglesia en Argentina, no pasa nada. Tratan de quemar la Catedral de Berlín y la defiende y la alcaldesa, o no me acuerdo quién salió a decir que estaba a salvo la Catedral de Berlín por sus obras de Pierre Paul Rubens, Rembrandt y todo eso. Pero estaban defendiendo eran unas obras de arte, no la casa de Dios. Entonces hay que leer nuestro catecismo, tenemos que aprender apologética para sabernos defender. Es que hay un dicho que dice, el que inocentemente peca, inocentemente se condena. Sí, pero es que una cosa es la ignorancia premeditada y otra cosa es una pereza religiosa. Y tenemos que prepararnos para lo que viene, porque lo que viene no es bonito. No es bonito. Ajá. Madre, otra cosa que dices tú siempre, que ¿cómo se llama? Ignorante, ¿cómo es? El que imbécilmente... No, católico ignorante, futuro protestante. Estoy clarito. ¿Por qué? Entender que nosotros tenemos una misión, tú allá que nos escuchas, y esa misión el Señor nos mandó, a todos nos mandó a evangelizar. Mire, si tú ayudas a evangelizar y conviertes a una sola persona, y esa persona, por un consejo que tú le das, por una palabra que tú le dices, se salva, esa es una boleta de entrada cuando llegues allá y le dices a San Pedro, mire San Pedro, aunque usted no lo crea, Verónica se salvó. Entonces, no me vaya a condenar, ella se salvó porque yo la guié. Entonces tienes un vale una reacción en cadena. Es una reacción en cadena, porque desde adentro del cielo va a venir Guillermo, el marido, a decirme, si él lo hizo, mira, dejen entrar al curita. Exacto, ¿sí? Claro. Entonces, por eso. Aquí hay una pregunta. Ah, y aquí también. Okay. Explique, por favor, las consecuencias de comulgar sin confesión. Mucha gente no lo sabe. Mira, quien come la comunión sin confesión, se come su condenación. Más fácil no te lo puedo decir. Acuérdese que al que te estás comiendo es a Dios. El cura no se entera de nada, el cura vive en otro planeta. Pero de Dios no te burlas. Del cura te puedes burlar lo que quieras, de Dios no. Porque así como el Señor es infinitamente misericordioso, también es infinitamente justo. Sí, señor. Guille. Si tengo impedimento para confesarme, ¿puedo hacer primero reparaciones con ayuno o mortificaciones? El ayuno es una de las cosas que repara más grande, pero ¿qué llama un impedimento para confesarse? El hecho de que esté viviendo con otra persona que no es su marido. Pero en ese caso,
pida dirección ¿Y si no espiritual. encuentra un sacerdote? Porque por lo menos está en otro país donde no habla el idioma, lo que sea, o no sé. Ah, O por lo menos ahorita con el COVID, que la gente no está usted- saliendo, sí, hay ciudades pero o mire, países no que están pongan las cerradas y- excepciones. La regla es que va a encontrar un sacerdote. Siempre habrá una iglesia cerca a ti. Ahorita, mire, si por ejemplo, estando en Turquía, tú necesitabas confesarte y no habían sacerdotes católicos, entonces la iglesia permite que un sacerdote ortodoxo te pueda confesar, porque ellos, los ortodoxos, son iguales que nosotros, pero con una corriente que no siguen al Papa, pero de resto todo es la iglesia ortodoxa griega, por ejemplo, aunque ya hay iglesias ortodoxas que dependen y aceptan al Papa. O sea que no valen las excusas. No, pida una dirección espiritual y te van a aclarar muchas cosas, porque en la fe no podemos generalizar. Sí, pero hay veces, padre, que le digo esto porque me pasó hoy. Si uno va a una iglesia y el padre le dice, ahí había confesiones a tal hora, a las 4. Ajá. Y uno va para allá y le dice, no, es que ya las confesiones no hay, porque no venía nadie. Venía una sola persona y estábamos perdiendo el tiempo. Entonces te buscas un cura Amigo. amigo en otra iglesia y entonces... No me confesó. Y si padre no me tienes confesó, le dije, cora no de tienes amigos, lo consigues. Sí. Salta por las iglesias, siempre va a haber uno, ¿verdad? Hay una cosa, padre, por ahí que Del purgatorio. sí, decía que cuando sabes que una persona, te das cuenta que una persona sale del purgatorio, explica las consecuencias de comulgar sin confesión, mucha gente no lo sabe, la consecuencia. Porque en mi programa, esta quería llegar aquí. ¿En qué condiciones es permitido el divorcio? No, las condiciones... Es que cada caso es particular, pero por ejemplo, violencia doméstica, por ejemplo, problemas sexuales dentro de la pareja. Mira, hay uno que la gente no sabe. Tú te casas con el más guapo del barrio y la noche de bodas te das cuenta que al señor no le gustan las mujeres sino los chicos. Eso es, ese matrimonio nace con vicio de nulidad. Hay 30.000 maneras hay que aclarar un concepto. En la Iglesia Católica no existe el divorcio. Lo que existe es la nulidad. La nulidad matrimonial, es decir, el vínculo sacramental jamás existió. ¿Por qué? Porque cuando se realizó la ceremonia o durante el desarrollo, nació con un vicio de nulidad. Por ejemplo, la gente no sabe, pero un acuerdo prenupcial ya es un vicio de nulidad matrimonial. Pero eso lo hablamos en otro momento, porque si no eso nos van a empezar a decir, yo lo firmé, yo pero no... si tienes la inquietud, busca y de verdad, Sí. busca, porque hay muchísimas cosas que pueden ser Ya, porque- causa de... se puede confesar por teléfono, porque No. hay gente que tiene COVID. No, imposible. El Papa dio la orden expresa, recuerden. ¿Por qué? Porque la confesión tiene que ser algo personal entre tú y el sacerdote como intermediario, pero no sabemos qué hay en la mitad de la línea telefónica. Eso no se puede hacer, es personal e intransferible. A ver, última preguntita. ¿Cuánto se demora una persona en salir del purgatorio? No, pero él me está... Dios, no podemos saber si ya salió, si está en el purgatorio, si llegó al cielo, no. Presuponemos que por ejemplo, la iglesia se vuelve testigo de la santidad de ciertas personas. Por eso está el proceso de beatificación, de canonización. Pero saber, mi abuelita vivió 90 años, todavía está en el purgatorio, ¿y hace cuánto se murió? ¿Hace 100? No sé, no tengo ni idea. Aprovechan las indulgencias plenarias que nos quedan 2 días de noviembre. Lo he repetido porque son Mira, una de las sí, maneras. sí. O sea, por lo yendo a menos misa. ahorita, esos días, si estás Confesada, exacto, gracias. tienen que estar confesada, comulgar, rezar por las Papa. intenciones del Papa y hacer alguna obra de misericordia, ¿o no? Sí, claro. Que por ahí hay... Pero es que mira, por ahí que dice. no te preocupes si ese ser querido está o no está, ora por él. Eso. El resto de tu vida. Que esas oraciones
Si no le sirven a él, le sirven a alguien. Y tú pídele a esa bendita alma del purgatorio toda la vida que te ayude, porque si ya está en el cielo, aún desde los últimos niveles del purgatorio pueden ayudar de una manera inconmensurable, porque ellas están desesperadas por salir. Entonces, acuérdense que los santos se llaman santos porque ya están ante la presencia beatífica de Dios, ya están con Él. Es como decir que tienes una palanca con el gran jefe. Señor, ayude a Verónica, por favor, que es que ella tiene problemas y ahorita quiere... Sí, me ayude, ¿verdad? Eso, y entonces pídanle. Es que me salga a mí mismo. la Trinidad de la Iglesia es hermosísima y entenderla nos da la sabiduría para saber pedir. Padre, una pregunta de lo del purgatorio, que son niveles que no sé si lo vas a explicar ahorita, ¿no? Que no hay mucho que explicar ahí. No, porque ya Okay. se nos acaba el tiempo. Ok. Pero lo dejamos Pero para otro lado. ¿Irá subiendo la gente hasta que llegue arriba o va directo? Claro, según, hay un tratado del purgatorio que lo están haciendo aquí las... El verdadero tesoro. Hasta se me olvidó. El verdadero tesoro. Hable una sola, porque si tú gritas, ella grita, y ella grita, allá no entiende. El verdadero tesoro. Bueno, eso es. Ahí Santa Brígida nos revela cómo se hace todo esto, las oraciones, cómo nos afecta a nosotros el pecado, cómo podemos ayudar a alguien. Y eso es bien interesante. También está Santa Gertrudis, que tiene unas bellezas Mire, es que lean. Si suelten el Netflix, suelten el Instagram, suelten Facebook y cojan un libro. Hay gente que me dice, no, yo tengo como 1000 libros en mi iPad. Ah, qué chévere. ¿Cuántos has leído? No, ninguno. O sea, es lo mismo que el otro día viene alguien y me dice, ay padre, me bendice el computador. Y le digo yo, ¿y eso para qué? No, para que me entren buenas energías. Oh, ¿y tú te has confesado y vienes a la misa? No. Ah, venga, bendigo el computador, porque cuando tú te mueras, el computador va para el cielo, pero tú te vas para el infierno. Entonces, uno bendice personas, porque la importancia es salvar el alma. ¿De qué te sirve a ti tener bendecido el carro, la casa, el perro, la lavadora, la nevera? Si tú nunca vas a misa, si tú nunca rezas un rosario y no hablas con Dios sino por la mañana cuando te levantas en la ducha. Qué vergüenza que te pille el Señor desnudo, ¿no? Aquí tienen una pregunta también. O sea, que debemos rezar por todos nuestros familiares fallecidos siempre, aunque hayan fallecido hace muchos años. Así hayan fallecido hace 100 años. Siempre oren por las benditas almas del purgatorio, porque las puedes sacar. En el rosario, o sea, uno dice que lo que dice el padre, que la Virgencita distribuye administra las oraciones a los Si que ya se va a llegar necesitan. el tiempo, Sí, hay que cerrar. cerremos. Bueno, buenas noches. Si les interesa más preguntas, entonces ya saben, las hijas del cura. Santísima Inmaculada. El verdadero tesoro. Son 3 páginas que ustedes pueden consultar y los correos de ellas también es como los míos. Pueden llegar ahí y preguntar. Las espero pronto en la próxima transmisión. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.